A nivel, digamos, de los enlaces, resulta que nosotros podemos tener herramientas que nos permiten enlazar eh, archivos, básicamente logrando que esos archivos puedan entonces tener diferentes nombres. ¿Listo? Existe un programa en Linux, ¿cierto? Un comando que se llama el comando ln, que me va a permitir crear estos enlaces. Dentro de los enlaces yo tengo dos diferentes tipos de enlaces, unos enlaces duros y otros que se llaman enlaces simbólicos, ¿cierto? Los enlaces duros básicamente es como tener dos archivos, ¿cierto? Dos nombres de archivos que van a apuntar a los mismos datos, ¿cierto? Entonces yo tengo unos datos y con cualquiera de estos dos nombres, ¿cierto? Acá tengo un pathname y otro pathname, yo puedo referirme con cualquiera de estos dos nombres a los mismos conjuntos de datos, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que me hace un enlace duro es crear otro camino para referirse a los mismos datos. El caso típico, bueno, entonces vamos a crear un archivo. Ustedes saben pues que con echo pues yo puedo crear un archivo. Yo puedo llamar file 1, ¿cierto? Entonces acá veo el archivo file 1. Si quiero ver el contenido de este archivo file 1, es pues la palabra hola, ¿cierto? El archivo existe, ¿cierto? ls-l, me muestra pues que es un archivo creado por mí. Esta fue la fecha pues de último acceso, tiene 5 bytes de tamaño, ¿cierto? Este es el propietario y estos son los permisos, ¿sí? Existe entonces el comando ln que me va a permitir crear un enlace duro de ese archivo, ¿cierto? Entonces yo digo, vea, el archivo 1, yo quiero que esté enlazado con otro que se llame archivo 2, ¿cierto? Entonces en ese momento yo tengo dos archivos, pero básicamente ustedes van a ver que esos dos archivos pues van a apuntar a los mismos datos. O sea, si yo le doy file 1, apunta a hola, y file 2 pues va a apuntar también a los mismos datos. Si yo le doy ls-l, me dice pues que los dos archivos, ¿cierto? Son archivos que apuntan a los mismos datos, ¿cierto? Ambos tienen 5 bytes de tamaño. Entonces básicamente he creado dos nombres que apuntan a los mismos datos. Entonces si yo modifico file 1, se va a ver reflejado en file 2, y si modifico file 2, se va a ver reflejado file 1, porque solo existen unos únicos datos que van a representar a los dos archivos. ¿Listo? ¿Para qué casos es útil eso? Por ejemplo, a veces es útil que usted necesite compartir información entre dos usuarios, ¿cierto? Entonces, a veces usted puede hacer compartir, digamos, esa información compartiendo enlaces duros, ¿cierto? Otro caso, por ejemplo, es cuando usted requiere que, a ver, por ejemplo, usted quiere encontrar, claro que esto es más para enlaces suaves, pero básicamente, históricamente los enlaces duros permiten compartir información entre diferentes usuarios, ¿cierto? Eso es lo básico. El usuario 1 puede tener entonces una ruta de acceso para acceder a los mismos datos, y el usuario 2 puede tener otra ruta diferente, pero para acceder a los mismos datos. Entonces son dos datos que a nivel de sistema de archivos se pueden acceder por dos rutas. Ustedes saben, por ejemplo, que en Linux tenemos slash home slash en diferentes nombres de usuarios, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un servidor, entonces está mi nombre de usuario. Por ejemplo, tendríamos el usuario Andrés, tendríamos varios usuarios, ¿cierto? Entonces, básicamente, para cada usuario tenemos una ruta. Entonces, una forma de compartir información de manera efectiva entre dos usuarios, pues es, yo creo un archivo y creo enlaces duros, por ejemplo, para los diferentes usuarios, si quiero que ese archivo sea compartido por todos, ¿sí? Entonces eso es útil en ese escenario. ¿Listo? ¿Está claro? Básicamente, ustedes saben, por ejemplo, que los datos, como lo hemos venido diciendo, están representados por un número de nodo i, ¿cierto? Básicamente el nodo i es como la estructura básica de esos datos donde se almacenan. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y básicamente los usuarios, básicamente vamos a tener dos entradas diferentes a nivel de directorio que van a apuntar al mismo nodo i. Recuerden que una entrada de directorio, habíamos dicho, existe un nombre
del archivo un nombre humano, ¿cierto? Y un número de nodo i, ¿cierto? Básicamente, hacer un enlace duro es crear una nueva entrada en el directorio con el mismo número de nodo i, ¿cierto? Entonces son dos entradas diferentes en un directorio que van a apuntar a los mismos datos, ¿cierto? Esa es como la idea pues que nos muestra esta diapositiva. Si ustedes ven, por ejemplo, esta opción "-i", ls-i obtiene el número de nodo i del archivo. Eso lo podemos ver acá, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso yo tengo dos archivos, file 1, file 2. Si yo le doy ls-i, me muestra entonces que existen dos archivos, file 1 y file 2, pero ustedes se van a dar cuenta que este número, 25.428.086, es el mismo, ¿cierto? Indicando que son dos archivos que van a apuntar al mismo nodo i. Es decir, si yo, por ejemplo, creo otro archivo, voy a crear otro archivo para que veamos, por ejemplo, hola mundo, y lo voy a llamar otro, ¿sí? Cuando yo vuelvo y doy ls-i, pues ese otro sí tiene un número de nodo i diferente, ¿cierto? Como lo pueden observar. Mientras que file 1 y file 2 tienen el mismo número de nodo i. Es decir, que existen dos nodos i, este 86 y este 87, pero existen tres entradas en el directorio, file 1, file 2 y otro. File 1 y file 2 van a compartir el mismo número de nodo i.